Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a esta edición de Especial Informativo. El equipo de Calamocha TV ha decidido emitir este programa especial con motivo de la visita a Calamocha de Jesús Yuste, diputado en el Congreso Español por parte del Grupo de la Izquierda Plural. Jesús Yuste milita en Xunta Aragonesista y, de hecho, es uno de sus fundadores. Y además, a lo largo de su trayectoria política, ha sido también diputado en las Cortes de Aragón y secretario general de su partido. Buenas tardes, Jesús Yuste. Muy buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, nos gustaría agradecerle que nos acompañe esta tarde aquí en el plató de Calamocha Noticias y también preguntarle qué es lo que le ha traído aquí a Calamocha. Bueno, yo desde la campaña electoral me comprometí a recorrer las comarcas de Aragón, escuchando a la ciudadanía, trasladando las inquietudes de las distintas comarcas aragonesas al Congreso de los Diputados, para exponerlas en la tribuna y para que los ministros de turno respondieran e intentaran resolver los problemas que ocurren en nuestro territorio. También, evidentemente, en esta visita no solo he venido a escuchar las cuestiones, sino también a traer aquí, a rendir cuentas del trabajo que he hecho en este primer año de legislatura. Se ha hablado últimamente también en Calamocha de ese plan Masara, ese plan del que se habló el viernes, si no me equivoco, sí, en otra convocatoria que hubo de Xunta Aragonesista también aquí en Calamocha. Me gustaría saber si nos podría detallar un poquito más sobre este plan. Bueno, Masara es un amplio debate social que ha abierto Xunta Aragonesista para poner Aragón en la agenda política y para que la ciudadanía sea consciente de lo que nos estamos jugando ahora. Yo sí que puedo decir que lo que estoy viendo todos los días en Madrid es un proceso de involución social muy fuerte, muy grave, pero que va de la mano de una involución autonómica. En estos momentos los golpes o los recortes que desde el gobierno Rajoy se están dando al estado de bienestar y a los derechos sociales están repercutiendo negativamente en las comunidades autónomas. Está habiendo también un recorte de competencias autonómicas y una recentralización día tras día por parte del gobierno central. Por lo tanto, en ese escenario entendemos que es fundamental que alguien ponga el acento en, ojo, es importante el conflicto social que estamos viviendo, pero no olvidemos que de la mano hay una involución autonómica a la que tenemos que responder, a la que tenemos que hacer frente, y Aragón desde luego tiene que hacerlo también, y eso es lo que desde Xunta Aragonesista queremos introducir en el debate. Ha hablado usted ahora mismo de involución autonómica. Dentro de poco se van a celebrar elecciones en Cataluña y casi es un tema ineludible hablar de federalismo, de más autonomía para las regiones e incluso de independencia también, ¿por qué no? Me gustaría saber, desde Xunta Aragonesista, ¿qué Aragón querrían tener? En ese espectro en el que hemos estado hablando, ¿qué grado de autonomía querría Xunta Aragonesista para Aragón? Bueno, Xunta Aragonesista ha defendido siempre que Aragón es una nación con 1000 años de historia, que se identifica por su cultura, por su derecho civil propio, que se identifica por su voluntad de ser, y que en estos momentos, evidentemente, nosotros reivindicamos el máximo poder posible, que es el poder de decidir. Aragón también tiene derecho a decidir, y queremos que Aragón decida sobre cómo organizar sus servicios públicos, cómo organizar su sanidad, su educación, cómo organizar su territorio y también cómo organizar su autogobierno. En ese sentido, para Xunta Aragonesista, el debate que se ha abierto en Cataluña tiene distintos prismas, pero desde luego cuando se habla de derecho a decidir, desde Aragón nosotros entendemos que el derecho a decidir es sobre todas las cosas, no solo sobre la forma del Estado, sino también sobre las políticas cotidianas que son los que afectan a la vida de la gente, y en ese sentido hay que decirlo con claridad, Xunta Aragonesista apuesta por el federalismo, y para eso hace falta, desde luego, abordar una reforma constitucional profunda, valiente, que reconozca el Estado federal plurinacional, en el que las nacionalidades históricas como Aragón pues puedan encontrar acomodo, puedan sentirse cómodas desarrollando al máximo su autogobierno en esa España plural, ¿no? O sea, hablamos de mayor grado de autonomía dentro de ese conjunto que sería España, dentro de un país. Sí, o sea, no hablamos de independencia. No, Xunta Aragonesista no habla de independencia, sí que habla de derecho a decidir y de soberanía del pueblo aragonés para decidir. Nosotros lo que queremos es que decida organizar un Estado federal con otros pueblos de España, de Europa, en fin, lo que se plantee en cada momento.
¿Qué les gustaría que decidieran los aragoneses? Desde luego, lo primero que queremos que decidan es hacer frente a esa política avasalladora de involución, de recortes que estamos sufriendo, ¿no? Lo comentábamos antes, involución social e involución autonómica que van de la mano, también involución democrática. En este año de gobierno de Mariano Rajoy estamos retrocediendo en cuanto a derechos sociales, en cuanto a sanidad universal, reformas laborales, estamos retrocediendo 30 o 40 años. Eso es insoportable, ese sacrificio de las mayorías sociales que se está produciendo en el conjunto de España es algo absolutamente insoportable, y lo primero que tenemos que decidir los ciudadanos es decir que no, y es hacer frente a esa política de recortes y a partir de ahí construir alternativas, ¿no? Hablábamos ya de gobierno nacional, se acerca ya la fecha en la que se va a cumplir un año desde que se celebraron elecciones, se cumple un año también desde que usted, en coalición con Izquierda Unida, consiguió ese escaño para estar en el Congreso de los Diputados, y no deja de ser curioso, a mí por lo menos me resulta curioso, el modo en el que ustedes, que se presentaron en coalición, pero siendo dos fuerzas en principio distintas, consiguen una silla para dos líderes. Me gustaría recordar ese momento, y también me gustaría que nos contase en qué momento deciden: bueno, vamos a solucionarlo de la manera más democrática posible, ¿no? Bueno, estábamos viviendo momentos históricos. Fue un momento en el que también había una realidad social, al calor de los nuevos movimientos sociales que que surgieron a partir del 15M, de lo que se llamó el 15M y las secuelas. Hubo un momento en que sectores de la iniciativa social en Aragón empezaba a reclamar que hubiera una unidad de los partidos de izquierda en las elecciones generales, ¿no? Era un escenario especialmente difícil, con la política de recortes que ya había empezado el gobierno de Zapatero y la previsión de que fuera a ganar el Partido Popular, y además que lo hiciera con mayoría absoluta, ¿no? Era necesario sumar fuerzas, es necesario construir un dique de contención frente a las políticas conservadoras y de las políticas neoliberales del Partido Popular, y en ese escenario fue cuando se nos plantea la posibilidad de ir juntos. Fue estudiado por los dos partidos y al final se decidió aprovechar esa oportunidad. Era algo de alguna manera excepcional, que no era habitual en la trayectoria política tanto de Izquierda Unida en Aragón como de Chunta Aragonesista, pero al final logramos alcanzar ese acuerdo, un acuerdo programático, un acuerdo de funcionamiento, un acuerdo también de reparto del escaño en función de los resultados, y a partir de ahí es donde ya tenemos el diputado y hay que empezar a trabajar, ¿no? Y es lo que hemos venido a hacer, lo que te decía, ¿no? Yo creo que soy un diputado elegido por la provincia de Zaragoza, pero que está recorriendo todas las comarcas de Aragón, también las de Alto Aragón, también las comarcas de Teruel, porque entiendo que soy el diputado de todo Aragón, el único diputado que en estos momentos está pudiendo hablar en el Congreso de los Diputados sin tener el imperativo de partido que tienen los diputados del PSOE y del PP, que están prácticamente a hacer un trabajo parlamentario muy reducido, porque ellos están allí en ese efecto sumatorio del bipartidismo PP-PSOE, ¿no? Frente a eso, pues el diputado de Aragón está haciendo su trabajo. Prácticamente esta semana ya he cumplido, con el primer año de legislatura, más de 1000 iniciativas. En estos momentos pues es la media de iniciativas que tenía José Antonio Labordeta durante los 8 años que estuvo representándonos a los aragoneses en el Congreso de los Diputados. 1000 iniciativas al año. Eso incluye un volumen muy importante de preguntas, de proposiciones no de ley, de solicitudes de información, de solicitud de comparecencia, un trabajo ingente el que estoy pudiendo realizar, y desde luego que luego al final da frutos, ¿no? Y da frutos en cuanto a hacer que los temas, las preocupaciones de los aragoneses estén en la agenda política del Estado y podamos buscar una respuesta, ¿no? 1000 iniciativas que se dicen pronto, pero cuesta trabajo llevarlas a cabo, ¿no? Pues sí, fundamentalmente cuesta mucho trabajo, no se puede hacer sin el trabajo de equipo, por supuesto, pero nosotros entendemos que es la forma de dar la cara ante la ciudadanía que nos ha respaldado, ¿no? Que nos ha dado el voto. Señor Yuste, usted ha sido también parlamentario en las Cortes de Aragón. Me gustaría comentar con usted una noticia que salió la semana pasada en el diario ABC,
y que titula así: los grupos políticos de las Cortes de Aragón se suben la paga. Lo que dice es que, bueno, en estos tiempos de recortes, se ha recortado a nivel aragonés en empleo, en sanidad, también en educación, y de repente nos encontramos con que el presupuesto para las Cortes sube, y además se hablan de, bueno, pues casi 3 millones que van a ir para paga de los diputados, más de 1 millón de euros para dietas, y claro, nos planteamos ante la situación de que en una empresa o a un trabajador normal le suben el sueldo cuando hace su trabajo bien, cuando se merece esos incentivos. Pero a juicio de lo que estamos viendo últimamente, los ciudadanos no estamos contentos con el trabajo de los políticos. ¿Cómo les explicamos a los ciudadanos que los políticos de las Cortes de Aragón, en este caso, de repente deciden subirse el sueldo? Bueno, no estoy, hace año y medio que no estoy en las Cortes de Aragón, por lo tanto tampoco tengo mucha información sobre esa noticia. Sí que alguien me ha preguntado, yo también me he informado de la situación. Sé que no hay un acuerdo unánime en ese sentido, sé que Chunta Aragonesista mantiene algunas discrepancias con respecto a eso, algunas son conocidas, el caso de que la portavoz de Chunta Aragonesista, Nieves Ibea, renunció al coche oficial y renunció al servicio de escolta hace año y medio, cuando entró al cargo de portavoz. Y creo que hay un contexto para recortar ese tipo de gastos que creo que la ciudadanía no entiende, ¿no? Pero tampoco conozco el caso concreto de Cortes de Aragón. Sí que es cierto y es preocupante que las personas que se dedican a la política están en una situación de descrédito bastante grave. En las encuestas, todas las encuestas confirman eso. Hay una brecha social que se ha abierto entre la ciudadanía y el Parlamento, entre los representados y los representantes, y eso es sumamente peligroso. Eso es, desde luego, es muy peligroso, y para resolver eso hace falta que yo creo que todos los partidos políticos se den cuenta de que hay que tomar medidas para evitar que esa brecha siga creciendo, y esas medidas pasan fundamentalmente por la transparencia, por la claridad, por el cumplimiento de los programas. La gente, por ejemplo, no puede entender que el Partido Popular de Mariano Rajoy esté gobernando el gobierno central sistemáticamente en contra de todo lo que se prometió. Se prometió que no se abarataría el despido, se prometió que no se tocarían los servicios públicos y, sobre todo, no que no subirían los impuestos, que bajarían los impuestos, ¿no? Y se ha hecho todo sistemáticamente lo contrario, ¿no? Por lo tanto, ese incumplimiento tan flagrante de contrato es una de las claves que hace que la ciudadanía esté descontenta con sus gobernantes, ¿no? Evidentemente. Llama la atención que durante la época de la burbuja inmobiliaria, que era cuando estallaron todos los grandes casos de corrupción que ha habido en los últimos años, sin embargo la valoración de los políticos en las encuestas del CIS era muy alta, y sin embargo ahora con la crisis económica la valoración es negativa. Por lo tanto, hay una clara vinculación entre la calidad de vida de la ciudadanía y digamos el afecto o desafecto que tienen los representados, los ciudadanos, ante los políticos, ¿no? ante los representantes, ¿no? Por lo tanto, creo que debe haber reformas políticas claves, y en ese sentido la involución democrática que también se está produciendo a lo largo de este último año, con retrocesos de 30 a 40 años en funcionamiento democrático de las instituciones, creo que sería bueno que los poderes públicos tomáramos medidas, ¿no? Hablaba usted ahora de democracia. También es cierto que, bueno, el PP en este momento tiene mayoría absoluta. Sin embargo, también hay fuerzas de izquierdas que, bueno, pues como es, imagino su caso, llegan al Congreso, ven que se plantean diferentes proyectos y que, aunque se uniese toda la izquierda, no va a ser posible conseguir medidas, a lo mejor, de recortes y que ustedes piensen que afectan a la sociedad, a las personas, bueno, claro, que no pueden hacer nada en realidad. Somos conscientes de que el Partido Popular, que sustenta al gobierno, tiene mayoría absoluta, somos conscientes de eso, y por lo tanto nuestro trabajo es precisamente presentar alternativas, impulsar alternativas, señalar los defectos, los fallos del gobierno, y a partir de ahí buscar tejer complicidades de cara al futuro, ¿no? En estos momentos el problema del Partido Popular es que su receta no está funcionando. La obsesión por la austeridad está provocando más recesión y más desempleo, está provocando un empobrecimiento de la sociedad
mucho más grave que la propia crisis económica, y en ese escenario el Partido Popular debería de buscar alternativas en las iniciativas que hemos planteado desde la oposición. Por ejemplo, desde nuestro grupo hemos planteado alternativas a los desahucios, hemos planteado una reforma ambiciosa de la ley hipotecaria. Esto lo hicimos el pasado mes de marzo, quiero decir, nada más empezar la legislatura, y sin embargo desde el gobierno se rechazó aquella iniciativa y ahora se busca una solución parche porque la gente, la desesperación, se está tirando por las ventanas, ¿no? Y claro, eso, caramba, hay que mirar iniciativas en la oposición también, ¿no? Y muchas veces desde la oposición estamos planteando iniciativas mucho más sólidas, mucho mejor preparadas y mucho más profundas que la que se están planteando desde el gobierno, fundamentalmente porque la realidad que dice Rajoy se le impone, que no es la realidad, es simplemente la troika que gobierna España sin presentarse a elecciones, la señora Merkel, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que están imponiendo una receta draconiana que va a llevar al enfermo a la muerte por inanición, ¿no? Y ese es el escenario en el que tenemos, pero aquí el gobierno tendrá que elegir o las recetas de la troika que nos llevan a la muerte o cambiar de receta, y en ese sentido desde luego va a encontrar en las propuestas que hacemos de Chunta Aragonesista desde la izquierda plural alternativas para salir de la crisis. ¿Lo que usted ha dicho sería el balance de este primer año en el Congreso? Pues prácticamente sirve como balance, sí, sirve como balance. Señor Juste, nos da a veces la sensación de que Aragón está, bueno, que no interesa lo más mínimo en política nacional, que dentro de Aragón Teruel está a la cola y que dentro de Teruel, dentro de nuestra provincia, pues el Jiloca no es que tenga muchas atenciones. Me gustaría saber qué opina sobre esto, qué le comenta el portavoz de Chunta Aragonesista, Pepe Delgado, a usted, y usted, cuando recibe informaciones de cómo está la zona del Jiloca, ¿qué opina? Nosotros conocemos la situación peligrosa que está atravesando la comarca del Jiloca, tanto en cuanto al desarrollo de infraestructuras que permitan que permitan poner en valor los recursos endógenos que se tienen y que son muy buenos y que deberían tener. Nosotros estamos, por ejemplo, reivindicando ese matadero homologado para el comercio internacional que permita, desde luego, que los recursos fundamentales de los recursos endógenos de la comarca, en este caso el jamón singularmente, se conviertan efectivamente en riqueza y en empleo en la propia comarca, ¿no? Nosotros estamos exigiendo que se responda a esa propuesta que está encima de la mesa y que desde luego nosotros apoyamos, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que fundamentalmente en Madrid hay que hacer una labor de pedagogía muchas veces, ¿no? Madrid no es consciente de la realidad aragonesa y desde luego desconoce la realidad de Teruel por completo, ¿no? La realidad comarcal de Teruel es el gran desconocido, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, cuando nos encontramos con la situación en la que el ministro de Hacienda decide anular el Fondo de Inversiones para Teruel para 2013, y en Aragón se montó un escándalo mayúsculo. Depende, si se ve desde un punto de vista de otro. No, claro, hay unos que dicen que es un error, hay otros que dicen que era... No, claramente fue una decisión consciente, porque si hubiera sido un olvido, no aparecería como eliminado del presupuesto, y constaba como eliminado, lo cual quiere decir que no fue un olvido, fue una decisión consciente de la que luego se arrepintieron y rectificaron, lo cual pues nos alegra que rectifiquen, ¿no? Nos preocupa que no quede claro que es una cuestión, que es una inversión, que es un plan plurianual y que por lo tanto tiene que tener una continuidad en el futuro y habrá que pelearlo cada año. Eso desde luego nos preocupa, pero lo que está claro es que todavía hay que hacer pedagogía de Teruel, ¿no? Yo lo hablaba con algunos diputados turolenses del PP y del PSOE diciendo, bueno, es que voy a tener que volver a hacer una interpelación sobre Teruel como la que hizo la Bordeta hace 12 años y que, entre comillas, puso a Teruel existe, como eslogan, lo puso en la agenda política en aquel momento, ¿no? Teruel era un territorio olvidado, en aquel momento se puso en la agenda política, los gobiernos aprobaron planes específicos y bueno, ahora habrá que ver qué continuidad se le da a aquello, ¿no? Pero desde luego no puede caer en el olvido, desde luego no permitiremos que el Jiloca acabe en el olvido. Hay infraestructuras muy importantes como la autovía Alcolea-Monreal, o el Camín Real Calatayud dentro del eje cantábrico, del eje ferroviario cantábrico mediterráneo, que serían muy importantes para poner en valor
esta comarca, muy importantes para conectarlos con los grandes ejes de comunicación que vertebran todo el nordeste peninsular, y desde luego el trabajo que estamos haciendo allí va en esa línea y esperemos que podamos dar frutos, más allá de que hay una mayoría absoluta del Partido Popular, pero desde luego nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y esperemos que el Partido Popular entienda que muchas veces desde la oposición también tenemos razón. Claro, porque nos encontramos con la situación de que el eslogan de Calamocha es jamón, pero por ejemplo hace poco salió una noticia de que Teruel ciudad se quiere convertir en la capital del jamón, cosa en la que no estamos en contra, pero bueno, siendo que Calamocha es jamón, también nos gustaría reivindicar un poquito esa capitalidad, ¿no? Ha hablado usted del matadero homologado para aquí, para Calamocha, ha hablado de ese proyecto ferroviario que se acercaría hasta Camín Real, ha hablado de la autovía Alcolea-Monreal. Imagino que en el encuentro que ha tenido con las personas afines a su partido hace unas horas, ¿habrán hablado de estos proyectos y sí, de alguno más? No lo sé. Sí, hemos hablado de esos proyectos, hemos visto lo preocupante que es el hecho de que en el plan de infraestructuras de transportes y vivienda de España, perdón, el plan estatal, plan de infraestructura de transporte y vivienda 2012-2024, por un lado vemos que están esas dos obras, pero por otro lado vemos que están sin dotación presupuestaria y sin plazos, ni plazo de inicio ni plazo de finalización. Por lo tanto, estamos preocupados porque puede que al final todo quede en un nuevo listado de obras con un horizonte relativamente lejano, el 2024, y que quizá en los años 20 pues haya dinero para inversiones, pero está claro que en estos años no. Estamos viendo como el presupuesto de 2012 fue un presupuesto de miseria en cuanto a inversión, un recorte inversor muy grave, especialmente en las comarcas de Teruel. En el año 2013 se nos anuncia un presupuesto también muy restrictivo, y prácticamente el escenario presupuestario para 2014 va a ser similar. Se nos anuncia que seguiremos en torno al 25% de parados en España y en torno a un crecimiento negativo, ¿no? Por lo tanto, recesión y desempleo y nivel bajo de inversión pública, pues evidentemente va a ser difícil que se pueda mover algo, ¿no? De todas maneras, nosotros vamos a exigir que esas obras que son fundamentales para esta comarca y que son fundamentales para la vertebración de Teruel, pues figuren en los presupuestos cada año y con dotación, ¿no? A nosotros nos gustaría que todo lo que son los estudios y la redacción de proyectos se adelantara lo máximo posible para poder ver máquinas trabajando cuanto antes. Y sin embargo este gobierno da la sensación que ha elegido retrasar los estudios, retrasar los proyectos para que no veamos máquinas trabajando, para no gastar dinero en esta legislatura, ¿no? Eso es lo que más nos apena de las cuentas que está haciendo el PP. Hablábamos hace un momento de que gracias a la coordinadora Teruel existe, la provincia de Teruel empezó a estar un poco en la agenda política nacional. De que Aragón nunca ha tenido mucho peso, también nunca ha sido la niña bonita, por decirlo de alguna manera, de los gobiernos que hemos tenido últimamente a nivel nacional. ¿Acaso hay que mandar a la mierda al Congreso para que hagan caso a Aragón? Bueno, para que se fijen un poco, aunque sea. Ciertamente la Boleta hizo una gran labor en esos 8 años poniendo a Aragón en la agenda política y desde luego yo voy a seguir con su legado, con su trabajo, ¿no? Espero no tener que mandar a la mierda a nadie, espero que la realidad se atienda mejor, pero lo cierto es que en estos momentos tenemos pocos motivos para el optimismo, ¿no? Realmente no estoy viendo que nadie en el gobierno esté defendiendo los intereses de Aragón, ¿no? Existe algún aragonés que ocupa alguna subsecretaría en un ministerio importante como el de Fomento, pero sin embargo no veo que ejerza como aragonés, es decir, veo que cumple con su tarea en favor de su partido y de su ministra, pero no está haciendo un trabajo en defensa de Aragón, ¿no? Lo cual quiere decir que tenemos que redoblar esfuerzos, ¿no? Los aragoneses siempre hemos sido pocos, pero nunca hemos sido poco, por lo tanto tenemos mucho que hacer y desde luego sería bueno que nos movilizáramos no solo en clave de marea verde, de marea azul, de marea blanca, también en clave de marea cuatribarrada. El otro día
El 15 de noviembre se cumplía el 20º aniversario de la importantísima manifestación de aragoneses en Madrid. 10.000 aragoneses salieron a la calle en Madrid y se manifestaron delante del Congreso de los Diputados, porque en aquel tiempo no había vallas y se podía pasar por la carrera de San Jerónimo sin problemas, y ahí delante de los leones manifestarse en favor de la autonomía plena, del pleno autogobierno, y el País tituló en portada: miles de aragoneses exigen tanto poder como catalanes o vascos, ¿no? Creo que aquello que ocurrió en el 92 sería bueno que se repitiera y que sería bueno que los aragoneses volvieran a poner en la agenda política sus legítimas reivindicaciones, y creo que la forma de hacerlo, aparte de trasladar las propuestas a través de este diputado, por supuesto, pues también es bueno que lo haga a través de la movilización social, a través de los colectivos ciudadanos, ¿no? Creo que en estos momentos la queja no puede ser solo contra los recortes sociales que nos están haciendo, sino también contra ese recorte presupuestario que está condenando a las infraestructuras que Aragón merece y necesita y que reclama por unanimidad, y que sin embargo están condenadas al olvido por muchos años. Lamentablemente creo que hay motivos para salir a la calle y para reclamar esa marea cuatribarrada contra la involución social, contra la involución autonómica, y exigiendo también el pleno autogobierno por un lado y también las inversiones que Aragón necesita. Hablábamos ahora un poco de revolución aragonesa, ¿no? La revolución aragonesa muchas veces se ha asociado al canto a la libertad, se ha asociado a la figura del Labordeta. ¿Le han comparado o le gustaría que le dijesen que usted es el sucesor de Labordeta, o es más bien como el portavoz de Chunta Aragonesista aquí en Calamocha y en el Jiloca, que dice que ni sus antecesores sientan cátedra para él, ni él quiere sentar cátedra para los que vengan detrás? A ver, yo estoy muy orgulloso de ocupar el escaño que ocupó José Antonio Labordeta. Es un desafío importante, pero de luego no aspiro a ser comparado con él, porque él es incomparable. Es decir, sería absurdo el pretenderse comparar con él. Él es una figura irrepetible, y lo que hay que hacer es seguir su legado. Él, desde luego, hizo una gran labor en muchísimas facetas, y él, desde luego, impulsó el aragonesismo de una manera muy importante, y creo que los aragonesistas y los aragoneses en su conjunto tenemos el deber de recoger sus banderas y seguir trabajando con ellas, ¿no? Yo creo que ese es el mejor legado que dejó José Antonio Labordeta, y yo creo que es el mejor compromiso que podemos asumir quienes nos sentimos sus amigos, y más que sus amigos, sus compañeros. Jesús Yuste, diputado en el Congreso por el grupo de la Izquierda Plural de Aragón y, bueno, representante de Chunta Aragonesista en el Parlamento. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Muchas Esperamos que haya disfrutado de su breve estancia aquí en Calamocha y en la comarca del Jiloca. Volveré. Y esperamos que vuelva a visitarnos próximamente. Señores, hasta aquí llega esta edición de Especial Informativo de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado y que hayan confiado en nosotros. Les esperamos en la próxima edición. Hasta entonces.